Seguro que cuando hablo de literatura gótica a todos se os viene más de una novela muy importante para la literatura a la cabeza. ¿Qué sé yo? Drácula, Frankenstein... Pero la verdad es que el género gótico no murió en el siglo XIX y hoy en día se siguen escribiendo obras que encajan perfectamente bajo la etiqueta. Hoy voy a hablaros de 5 novelas góticas escritas en la actualidad. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy traigo un vídeo que me habíais pedido bastante y es que vamos a hablar de literatura gótica, pero de literatura gótica contemporánea, literatura gótica actual. Hace no mucho compartí un vídeo hablando sobre las novelas góticas ideales para los que quieran iniciarse en el género y a raíz de ahí varios me pedisteis que hiciera un vídeo con novelas que se salieran un poco de los 4 clásicos estándar. Así que he reunido 5 novelas contemporáneas, todas ellas escritas por mujeres, que encajan perfectamente en el gótico. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, así que espero que tengáis muchas ganas y que os animéis con alguna de estas novelas. Bueno, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar del gótico en la actualidad, como a mí me gusta llamarlo, neogótico, porque seamos sinceros, si esto ha sucedido en la arquitectura y existe la arquitectura neogótica, no veo por qué no va a existir también en la literatura. En primer lugar, y tal y como indica su nombre, quería hablaros de Gótico de Silvia Moreno García. Esta es una novela que, le pese a quien le pese, es gótica, y es gótica por la elección y el papel de sus personajes. La estructura de los personajes prototípica en el gótico es que tenemos una doncella en apuros que hace las veces de heroína, que tenemos una figura masculina opresora y malvada, y a la vez como el príncipe encantador, este joven que se esfuerza en ayudar a nuestra heroína a salir de los apuros. En la mayoría de los casos es un desconocido. Es la estructura que estableció Horace Walpole en El Castillo de Otranto y es la estructura que sigue esta novela. Es innegable que es una novela neogótica, vamos a llamarlas así. Y yo sin lugar a dudas la recomiendo porque es como una revisión del género, del gótico, y cómo traerlo a la actualidad. A mí me gustó muchísimo esta novela, la verdad es que cuenta con la ventaja de que al ser una novela actual se lee rapidísimo y no cuenta con esas descripciones a veces excesivas y pesadas, características del gótico más clásico, así que es de esas novelas que podéis ventilaros en un par de días sin ningún problema. En esta novela seguimos a Noemí, que es nuestra protagonista, que tiene que ir a la mansión a la que se ha mudado su prima justo tras casarse porque a su padre le han llegado unas cartas de esta en la que parece que le está sucediendo algo muy raro. En esta mansión, que es de unos antiguos colonos ingleses, empezarán a pasar cosas muy raras, ella empezará a tener alucinaciones y pronto se dará cuenta de que esta familia guarda un oscuro secreto y que pretenden utilizarla a ella y a su prima y que más les vale salir corriendo de allí. Bueno, yo debo reconocer que el final y el secreto que guardaba esta novela yo no me lo esperaba para nada y me gustó muchísimo. Fue sin lugar a dudas uno de mis primeros contactos con el terror botánico, por así decirlo. Y el terror lo pongo entre comillas porque ya sabéis que el gótico no tiene un componente terrorífico muy marcado, sino que es quizás mucho más atmosférico. Así que es una novela que podéis leer a pesar de que nos guste el terror. Como un dato que a mí me chocó bastante, es que dice que es una mezcla entre Lovecraft y las hermanas Bronte. Yo sinceramente no lo veo y lo que sí que veo aquí es como un retelling del Castillo de Otranto totalmente. Tenemos a las dos figuras femeninas, tenemos a la figura del padre opresor, que en este caso no es padre sino suegro, y tenemos al joven príncipe que intenta ayudarlas. Es muy estilo El Castillo de Otranto, tenemos la maldición. Entonces, si habéis leído El Castillo de Otranto y os gustó ya no es tanto la historia, sino como la estructura y la dinámica de los personajes, yo creo que esta novela os puede gustar bastante porque la relación que hay entre las dos es innegable y a mí me parece muy interesante y muy, no sé, un detalle a tener en cuenta que Silvia Moreno García tomara como referencia, que es innegable, El Castillo de Otranto, que es la obra que da pistoletazo de salida y nombre al género. Así que os la recomiendo muchísimo. La segunda novela de la que quiero hablaros es Compañías silenciosas de Laura Purcell. Disculpad el estado de este libro.
No sabéis cuánto me duele en el alma porque es una edición preciosa y encima me la regaló mi amiga Estela, pero Tamborcito decidió que se la iba a zampar y cuando me di cuenta pues el libro ya había sufrido los daños. Una vez más tenemos una historia que sigue bastante bien las características del gótico, pero se sale un poquito ya del hilo general. Y además es una novela que tiene 2 líneas temporales y eso es algo que a mí me pareció interesante porque es cierto que no es algo que se haga tanto en el gótico, sobre todo en los primeros momentos. De todas formas, el hecho de que la parte del pasado lleguemos a ella a través de un diario en cierto modo adquiere la esencia de estas novelas epistolares que eran muy típicas en la época estilo Frankenstein. Nuestra protagonista, que es Elsie, es la que nos cuenta la historia en el principio y ella es una mujer que se ha casado recientemente, está embarazada y nada más llegar a su nueva casa, a la mansión de su marido, se queda viuda porque él muere en extrañas circunstancias y ella se muda ahí con la prima de su difunto esposo. Y en esa casa pronto empiezan a pasar cosas porque hay unas misteriosas figuras de madera que tienen forma humana que parece que se mueven, parece que las observan y todo esto está relacionado con la historia del pasado que se nos cuenta en el diario de la antigua propietaria de la casa, que se encuentra la prima de Rupert, que era el esposo de nuestra protagonista. Es una historia confusa al principio y que tiene un componente de sorpresa impresionante, porque yo sinceramente no me esperaba el final para nada. Me dejó a cuadros. Fue un shock muy grande cuando entendí lo que estaba pasando y me acordé la sensación de decir, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Me gustó muchísimo, lo disfruté un montón cuando lo estaba leyendo y la verdad es que os lo recomiendo. Es una novela en la que casi que los personajes masculinos brillan por su ausencia, el peso de la narración está en todos los casos puestos sobre mujeres, tanto en el presente como en el pasado, y creo que acaba contando la historia de una forma un poco indirecta de una casa encantada y de fantasmas que son incluso capaces de poseer objetos y personas. Y es muy interesante y si os gustan las historias de casas encantadas, desde luego que os la recomiendo. Tal y como os he dicho, se sale un poquito del estilo de gótico prototípico, pero creo que sin duda, y me tenéis que dar la razón, podría encajar perfectamente en el género que vamos a acunar ahora como neogótico. El siguiente libro del que quiero hablaros es el inicio de una saga y creo que nos va a sorprender para nada que lo mencione en este vídeo, ya que es Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Yo ya lo he dicho muchas veces, a mí me gustan los vampiros, pero me gustan los vampiros originales. Esta vuelta hacia un vampiro anodino, un vampiro adolescente que se ha dado en la actualidad, no me gusta nada, la odio con todas mis fuerzas. Y es uno de los motivos por los que pienso que Anne Rice ha sido la que mejor ha sabido adaptar el mito del vampiro a la actualidad. Y es algo que se lo debemos a ella. Yo adoro su obra, a pesar de que su forma de escribir quizás es un poco demasiado recargada para mi gusto del momento, pero sin lugar a dudas es una novela que me encanta. En fin, como supongo que imaginaréis, es una novela de vampiros, con influencias claras en Drácula, en Carmilla, en el vampiro de Polidori y demás, que esto aquí es innegable, pero tenemos unos vampiros con una esencia más humana que en el vampiro clásico. En este caso, la historia nos la cuenta Louise, y nos va narrando todo lo que vive desde un poquito antes de que se encontrara con el vampiro Lestat y lo convirtiera al vampirismo, y después de eso toda su vida con este y sus andares por el mundo intentando comprender qué son, en qué se han convertido y qué significa eso para ellos y para la humanidad. Es una novela de vampiros que tiene un claro deje filosófico, ya que Luis es un personaje muy introspectivo y que le da mucha importancia a lo que piensa y a lo que siente y en cómo esto puede afectarle no solo a él sino a todo el mundo. Así que es una novela de personajes en la que yo creo que están muy bien descritos y muy bien construidos estos vampiros y nos ofrece una visión directa hacia su interior que no suele haber en las novelas de vampiros y esto me gustó muchísimo. En caso de que seáis de las pocas personas que no habéis leído Anne Rice, yo os lo recomiendo muchísimo. Tiene una película protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt que a mí me encanta, es una maravilla y creo que lo podéis disfrutar. Eso sí, tal y como os he mencionado antes, tened en cuenta que Anne Rice se recrea bastante en las descripciones, así que en fin, llevadlo en mente. De todas formas, esta primera novela no es precisamente la extensa de la saga, así que no creo que tengáis problemas con ella. Bueno, la cuarta novela que quería recomendaros
os he hablado de ella hace poquito y no es otra que La serpiente de Essex. En esta novela podemos notar claramente la influencia de Cumbres Borrascosas, así que si disfrutasteis de Cumbres Borrascosas yo creo que esta novela os va a gustar mucho. En primer lugar, notamos la influencia en las descripciones de los lugares. Allí en Cumbres Borrascosas estamos como en una especie de páramo desolado y aquí estamos en estos pueblos alejados en la campiña inglesa donde todo era como árido y frío y oscuro. Ahí tenemos una similitud clara. Además tenemos personajes muy grises, personajes que ponen sus deseos y su bienestar por delante de otros y un romance prohibido, cosa que también estaba totalmente y es innegable en Cumbres Borrascosas. Y por último tenemos la aparente presencia en Cumbres Borrascosas de un fantasma y aquí de un monstruo de leyenda que es la serpiente de Essex. Yo creo que la relación entre estas dos novelas es clara y tal y como os he dicho, si os gustó Cumbres Borrascosas, este libro os va a encantar. También está escrito de una forma que recuerda bastante al género, al gótico clásico, así como en las otras no se daba tanto, pero no se hace pesado en ningún momento. Y también, para compensar y para completar todo el conjunto de características robadas al gótico, pedidas prestadas, tenemos incluidas en la novela cartas que se escriben los personajes, así que también tiene ese componente epistolar que ya os he dicho que era bastante característico del género. En esta novela seguimos la vida de Cora, que es una mujer que se ha quedado viuda recientemente y liberada del peso de su difunto esposo, que era una persona nefasta, se va con su dama de compañía y con su hijo de retiro al pueblo a pasar su luto allí. Ella se dedica a buscar fósiles y a la geología y la biología y pronto conocerá a Will, un párroco de pueblo con quien tendrá una muy estrecha relación a pesar de que tiene mujer y 3 hijos. Es una novela de personajes, al igual que Cumbres Borrascosas, no es tan importante la trama, sino los personajes en sí y cómo evolucionan y cómo se relacionan y cómo vamos metiéndonos poco a poco dentro de cada uno de ellos. Y a mí me gustó mucho, es la más reciente que leí y lo dicho, os la recomiendo muchísimo. Y en último lugar me queda una novela por recomendaros y no podía terminar este top de novelas góticas actuales sin recomendaros a Pilar Pedraza. Ya sabéis que esta autora es una de mis autoras favoritas, yo amo todo lo que hace y me encanta sobre todo su forma de escribir, pero es que esta novela en especial es una auténtica maravilla. Se llama La fase del rubí y yo la describiría como una especie de condesa sangrienta en España. Tenemos brujería, tenemos pactos demoníacos, tenemos a la Inquisición española, todo esto en esta pequeñísima novela que os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Para mí es la mejor novela de Pilar Pedraza. En esta novela seguimos la vida principalmente de 2 personajes que son hermanos. Él se llama Torcuato y es un fraile que forma parte del tribunal inquisicional, y ella se llama Imperatriz, que es una dama noble de alta cuna y con bastante poder e influencia. Lo que pasa es que los hábitos y costumbres de esta mujer no pasan desapercibidos al tribunal y todo esto acabará envolviendo a los 2 hermanos en un complicado proceso de brujería. Es una novela maravillosa, tal y como os he dicho, en este caso tenemos la esencia de la condesa sangrienta de Bathory. Seré del tirón, no vais a poder parar. Bueno, sí vais a poder parar y de hecho pararéis para leer varias veces párrafos que simplemente vais a decir ¿cómo puede ser tan bello? ¿Cómo ha podido decir algo tan simple con unas palabras normales y que suene tan bonito? Es una habilidad que tiene Pilar Pedraza y yo no me cansaré de decirlo, que es algo increíble. En fin, si ya me habéis oído recomendaros a Pilar Pedraza casi que todos los meses en todos los vídeos, en este caso voy a poner especial énfasis porque esta es una novela de 5 estrellas, es la mejor novela suya que he leído y es que no puedo recomendarla lo suficiente. Y nada, estas son las 5 novelas que quería recomendaros en este vídeo. Decidme en los comentarios si habéis leído alguna de ellas y qué opinión os merece y qué otras novelas contemporáneas creéis que podrían entrar perfectamente dentro del término neogótico de la literatura.
Quería comentaros que todas estas novelas, las 5, tienen reseña en el canal y que os las voy a dejar todas aquí arriba en la i para que podáis ir a cotillearlas si queréis saber un poquito más de cada uno de estos libros. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando, muchísimas gracias de todo corazón, y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí debajo también en la cajita de descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis con cada una de ellas y demás. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, hasta aquí esta recomendación de novelas góticas actuales o contemporáneas, esta recomendación de neogótico. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os apuntéis a alguna de estas lecturas y que os animéis con ellas. Y yo me despido hasta el próximo vídeo.